El Valle de Ongamira, en las Sierras Chicas de Córdoba, atesora un pasado de más de 120 millones de años. Su paisaje posee formas caprichosas con cerros de roca rojiza que irrumpen entre la vegetación serrana. La erosión del viento y de la lluvia formó aleros que sirvieron de refugio a los primeros habitantes del lugar. Según estudios geológicos, en esa época, el relieve ya tenía la configuración actual. Es decir, que el paisaje en el que vivían los antiguos habitantes de Ongamira era muy parecido al actual. Cuando nosotros llegamos al valle, teníamos la información que se había publicado de las excavaciones de Aníbal Montes. Entre sus investigaciones, una sobre la base del archivo de la provincia, daba a entender que aquí se había librado una de las últimas batallas entre los españoles y los comechingones. Y que frente a una posible derrota, los comechingones habrían subido al cerro que está aquí detrás, que es el Colchiqui o Charalqueta, y frente a la posibilidad de la derrota se habrían suicidado. ¿Fue Ongamira escenario del final del pueblo comechingón? ¿Se produjo en el Colchiqui el suicidio en masa de sus habitantes? ¿O ese relato es solo un mito? Para dar respuesta a este y otros interrogantes, el proyecto arqueológico Ongamira trabaja desde 2010 con un equipo multidisciplinario de investigadores que busca entender las relaciones entre las sociedades y los paisajes que habitaron y además ayudar a preservar este patrimonio frágil y vulnerable que se desvanece día a día. Ongamira fue un lugar emblemático en los años 40 y 50 para la arqueología argentina, ya que un arqueólogo que se llamaba Rex González hace una primera excavación en este lugar donde yo me encuentro y utiliza los hallazgos de aquí para armar un poco la cronología y los modelos de poblamiento humano de Argentina. Uno tiene la imagen o la imagen general que hay a través de publicaciones o a través del cine, de la cinematografía, de libros. La imagen del arqueólogo es el de una persona solitaria que busca tesoros, ¿no? Y que trata de resolver misterios, cuando en la realidad no es así. En nuestro equipo no solo trabajamos arqueólogos y arqueólogas, sino que además trabajamos con físicos, matemáticos, químicos, geólogos, paleontólogos. Cada uno va aportando su granito de arena para interpretar no solo la forma de vida de la gente, sino el paisaje, los climas, la fauna, la flora que había. El rol del arqueólogo se ha ido redefiniendo y reconfigurando a lo largo del tiempo y en la actualidad nuestro fin es el de, por supuesto, investigar y conocer, interpretar y crear narrativas sobre un pasado del cual solo se encuentran en general objetos materiales o restos materiales, transformarlos, ¿no?, en una historia para tratar de reconocer cuál ha sido la evolución de nuestras poblaciones, adaptaciones a distintos ambientes, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el contexto de producción de ese conocimiento y a quién va dirigido. Básicamente tratar de reconstruir e interpretar la forma de vida de las sociedades del pasado. Y en este sentido tenemos en América no menos de 10.000, 12.000 años de antigüedad para tratar de interpretar, así que hacemos investigaciones, en particular aquí en la provincia de Córdoba, en el norte, en el Valle de Ongamira, y después analizamos los materiales en nuestras oficinas y laboratorios del Museo de Antropología. En Ongamira existen en la actualidad 60 sitios arqueológicos. Su antigüedad se remonta a unos 7.000 años antes del presente y hasta el momento de contacto hispano-indígena. El trabajo de arqueólogos y arqueólogas ha permitido entender la forma de vida en el pasado y también los cambios que experimentaron el paisaje y el clima en los últimos miles de años. El proyecto se inicia en el 2010
comenzamos con las primeras excavaciones en este sitio. Allí se toman muestras, se hacen los primeros fechados radiocarbónicos y empezamos a ver, bueno, la importancia que va a tener para empezar a explicar la forma de vida de la gente en la región, por lo cual decidimos ampliar las excavaciones que siguen al día de hoy, dado que la profundidad desde el nivel en el que nos encontramos es de aproximadamente 6 o 7 metros, así que como la arqueología hoy en día trabaja con pinceles, espátulas y muy delicadamente, bueno, nos va a llevar varios años llegar a un nivel estéril, ¿no? Ya sin ocupaciones humanas. Específicamente me encargo del estudio de los huesos de animales que aparecen en los sitios arqueológicos. Es una rama de la arqueología que se llama zooarqueología. Entonces mi tarea básicamente es identificar cuáles son las especies que se encuentran en el sitio y que las personas consumían en el pasado, ¿sí? Y formaba parte de la dieta de la gente, ¿no? El proyecto empezó excavaciones en zonas lindantes y también buscando los lugares por donde habitó la gente. Por ejemplo, los afloramientos rocosos, de donde se aprovisionaban del cuarzo para hacer todo lo que es los artefactos, digamos, la tecnología, ¿no? Piensen que estas sociedades no tenían ni metal, ni plástico, o sea que toda la tecnología era en piedra, en hueso o madera. Así que básicamente era muy importante localizar estas fuentes de rocas y ver cómo las estaban utilizando. Soy estudiante de la carrera de antropología. Dentro de la carrera de antropología tenés varias ramas y una de ellas es la arqueología. Bueno, yo me dedico precisamente a trabajar con líticos, que son piedras, y trabajo con lo que es cuarzo, que es la materia prima que mayoritariamente está en esta parte de las sierras. Mi trabajo de tesis es precisamente ver, yo recolecto y excavo también, tanto material de cuarzo que voy encontrando, para hacer comparaciones con todos los materiales que tenemos en los sitios. Para el análisis de los huesos, en general, bueno, esto se hace en el laboratorio, ¿sí? Trabajamos con colecciones de referencia y usamos microscopio para analizar las distintas marcas que vemos en los huesos. Y hay una serie de estudios que realizamos en la actualidad en el valle, como los estudios actualísticos, que nos permiten entender ciertos procesos en el presente y de esa forma compararlo con lo que vemos en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, cómo afecta el sol, la lluvia, el pisoteo y distintos procesos naturales a los huesos, qué marcas dejan en los huesos, y de esa forma entendemos cómo se fue formando el sitio arqueológico que hoy en día estamos excavando. Mi trabajo específico es tafonomía lítica, que es ver si han sido fracturas, si han sido procesos, o sea, naturales, o lo ha hecho el hombre. Por ahí encontramos, cuando vamos caminando, pensamos que es una punta de flecha o no, y por ahí nos pasan, los que andan por la sierra, van a ver y no saben si realmente ha sido hecho por el hombre, el homo. Entonces, bueno, mi tarea es esa, ver si ha sido fracturas, pisoteo de animales. Entonces, bueno, eso ayuda también y permite a crear como una mirada más amplia, una forma de metodología para que podamos ver qué fue hecho por ciertas causas. O sea, vemos varios parámetros y de ahí vemos, podemos comparar si ha sido hecho por la mano humana o ha sido algo natural, un efecto natural. La historia indígena en la provincia de Córdoba se remonta a más de 10.000 años de ocupación humana. Desde el punto de vista bioantropológico, por los componentes genéticos encontrados, se sabe que hay una población cordobesa más antigua que tuvo aportes de muchos lugares y que se estabiliza hace unos 2.000 años. Es lo que se nombra como comechingones, sanavirones y otros. En principio, las sociedades que habitaron estos territorios ancestrales eran gente muy móvil, es decir, que no pasaban mucho tiempo en un lugar, habitaban el valle, pero iban mudando su campamento residencial y esta forma de vida siguió así durante miles de años, aún incorporando tecnologías como la cerámica, por ejemplo,
seguían utilizando los espacios poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo nos referimos a unos pocos días a veces. Nosotros a través de los fogones y de estudiar cómo los hacían, pudimos, digamos, interpretar que se prendían y a los 15 minutos se apagaban, porque encontramos, por ejemplo, los microcarbones que no se hicieron ceniza, es decir, que no es como los asados que hacemos nosotros, que hasta que se hacen las cenizas no se apaga. Los prendían y los apagaban. En Ongamira, en el pasado habitaban una gran cantidad de especies que en la actualidad no encontramos, ¿sí? Como guanacos, algunos cérvidos, como la corzuela, el venado de las pampas, el ñandú. Y por numerosos cambios ambientales que se han sucedido en los últimos años, todas esas especies actualmente no se encuentran en el valle, ¿sí? Están extintas. Si nosotros nos vamos 7000 años atrás, el clima era más árido y más seco, el bosque nativo podía haber estado un poco restringido, no tanto como lo está hoy. Es decir, si nosotros hoy vemos este entorno que parece rodeado de verde, la mayoría son siempre verdes, no es bosque nativo, ¿no? Es posterior a la conquista española. Así que estos lugares básicamente lo que tienen son ríos, cauces de arroyos y están, digamos, muy ricos de material orgánico que a nosotros nos está hablando de un clima húmedo que seguramente facilitó la vida humana. Entre esas evidencias que encontramos, algunas son los caracoles. Encontramos miles y miles de caracoles que están en algunas de estas niveles, digamos, que excavamos, que podrían estar siendo utilizados como comida, pero también es un indicador ambiental. Esto pasó alrededor de hace 3.000, 3.500 años y hoy en día, si bien algunas especies todavía están presentes, ya no en esa abundancia, es decir, que estamos frente a un clima bastante distinto. A partir del análisis zooarqueológico podemos conocer la dieta de las personas en el pasado y en particular en el Valle de Ongamira y en las sierras de Córdoba en general, sabemos que la presa predilecta de las personas fue el guanaco, ¿sí? El guanaco habitaba gran parte de las sierras de Córdoba, del territorio de la provincia, y actualmente no lo encontramos, ¿sí? Solo queda una pequeña población en el noroeste de la provincia, así que está prácticamente extinto. Pero bueno, sabemos que en el pasado fue un recurso muy importante y a la vez ocupó un rol para las sociedades en términos simbólicos muy importante también. Era una vida relativamente tranquila. No tenemos nosotros, por ejemplo, evidencias de violencia interpersonal, los grupos eran pequeños y en general no hay tampoco evidencias de que estuvieran vinculados a sociedades fuera del valle. No tenemos ningún, por ejemplo, no hay rocas que vengan de otro lugar, no hay objetos que nosotros podamos ver que estén intercambiando con otras sociedades. Es decir, que si bien se movían mucho, lo hacían en un rango limitado. Ocupaban los lugares donde destazaban los animales que hoy ya no habitan estos territorios, como los guanacos, los ciervos, los ñandúes, que eran muy abundantes. Y utilizaban muchísimo los recursos del bosque nativo, ¿no? Todos los frutos del algarrobo, chañar, mistol. Desde el punto de vista arqueológico, aleros y cuevas han sido lugares predilectos para la ocupación humana. Por un lado, brindan protección y resguardo ante las condiciones climáticas, y también pueden haber desempeñado un papel simbólico y hasta ritual. Debido a que sus condiciones permiten una mejor preservación de los restos arqueológicos, son ideales para la búsqueda de evidencias de asentamientos humanos. Nosotros estamos estudiando este alero, que fue ese que se había iniciado a excavar en los años 40, pero además prospectamos y encontramos alrededor de otros 60 sitios arqueológicos en la zona, muchos de los cuales ya empezaron a ser excavados y ya hay también tesis doctorales en desarrollo por parte del equipo y también hay mucho por explorar, todavía hay mucho terreno que no se conoce. Como se imaginarán, en los años 40 y 50 se trabajaba de una manera y hoy trabajamos de otra. Entonces vimos la posibilidad de que este sitio pudiera ser reestudiado y aportar nuevas informaciones ya con métodos como el radiocarbono,
como los estudios de geoarqueología, estudios de micropaleontología, o sea, estudios de mucho detalle que nos iban a permitir como completar ese panorama y, bueno, y discutir los modelos estos viejos de esa época. Esta jaula que tenemos instalada en el valle nos sirve a modo comparativo, ¿sí? Es parte de un programa de arqueología experimental, ¿sí?, que nos permite entender procesos en el presente para de esa forma comparar con lo que vemos en el pasado. Esta jaula en particular la estamos utilizando para evaluar un proceso que se llama meteorización, ¿sí?, que es cómo el clima en general afecta a los huesos y cómo los va degradando. De esa forma se puede entender cuánto tiempo pasó, ¿sí? Cuando nosotros comparamos con lo arqueológico entendemos cuánto tiempo pasó expuesto un hueso antes de ser tapado por los sedimentos. Vamos encontrando material tanto en los sitios que vamos excavando, puede haber también precisamente cuarzos o material que parecen algún tipo de herramientas que han utilizado en la antigüedad y vamos viendo qué tipo de fracturas tienen, analizándolas. Yo las excavo, las vamos excavando entre todos con el equipo y bueno, después hago un análisis macro, una macro mirada fuera de acá del sitio. O sea, paso mucho tiempo también con lupa, con microscopios, viendo todo lo que puede reflejarme la herramienta que encontré o el material que encontré. Aquí estamos dentro del pozo de la excavación, parados sobre una de las paredes. Nosotros lo que hacemos es describir las características de esta pared y además ir tomando muestras que mandamos para conocer la edad absoluta, ¿no?, de la antigüedad de cada uno de estos niveles. Esto lo hacemos utilizando la técnica de radiocarbono, pero además en este sitio en particular, junto con geólogas del CICTERRA y físicos y químicos del CEPROCOR, estamos haciendo un experimento que es aquí dentro, donde ustedes ven estos parches, tenemos puestos unos dosímetros que permiten medir la radiación solar que reciben estos sedimentos y después nosotros podemos contar esa energía y compararla con los fechados radiocarbónicos y conocer la edad de esos sedimentos. Esto que tengo a mis espaldas se llama Estación Total. Es como un teodolito, un poco más moderno, aunque quizás ya también es un poco antiguo. Lo que nos permite es tomar medidas tridimensionales, ¿sí? Lo que hace el aparato que tenemos atrás es emitir un láser y ese láser se va a ver reflejado en un prisma, ¿sí? Es como un palo con un prisma encima y lo que hace el rayo láser es rebotar y mide distancia, profundidades, ángulos. Y eso lo que nos permite es ubicar cada objeto particular y único que recuperamos en excavación y darle un lugar en el espacio. Y con esto después en el laboratorio, con una computadora, podemos recrear las relaciones que tenían estos objetos cuando nosotros excavamos. Esto se complementa con otros métodos o medios de registro como cuadernos de campo, fichas, dibujamos, tomamos fotografías. Y desde hace varios años la arqueología adoptó un método que tiene sus años, pero bueno, es barato y con las cámaras digitales es mucho más barato ahora, que se llama fotogrametría. Y eso lo que nos permite es tomar muchas fotografías durante el proceso de excavación y después hacer una reconstrucción 3D. Entonces con eso no solamente registramos la ubicación precisa de cada objeto, sino también de estas relaciones de distintas, no sé, distintos rasgos que vamos observando. Por ejemplo, si encontramos un fogón, cómo se distribuyen las piedras que delimitan el fogón, si adentro tenemos carbones, no tenemos, las cenizas, las lentes, no sé, o manchas de carbones más grandes, más pequeños, caracoles, digamos, tenemos el panorama completo de registro de la excavación. Acá ustedes pueden observar colores grises, negros. Estos son restos de fogones. Para nosotros son muy importantes porque eran muy importantes en la vida diaria de las personas que habitaban este lugar. Entonces, estudiando estos restos, nosotros podemos identificar las especies que usaban como leña, en qué época del año las recolectaban,
para qué usos, porque hay leñas que, por ejemplo, al calentarlas uno puede sacar resina. Esa resina se usa para pegar las puntas a los astiles de las flechas y las lanzas. Se usa también para cocinar los vegetales, las semillas. Logramos armar como un panorama más completo de la vida diaria. Y en este momento lo que nosotros investigamos y producimos va dirigido a la sociedad en general, que muchas veces reclama este conocimiento, ¿no? De dónde venimos, cómo nos originamos, cuestiones que aparecen recurrentemente, si todos somos descendientes de los que bajaron de los barcos, si las sociedades originarias se extinguieron o no, y cómo es que está configurada actualmente la Argentina, ¿no? En las sierras de Córdoba, las evidencias más antiguas de ocupación humana se remontan a unos 13.000 años antes del presente. Se trata de El Alto 3, un campamento de cazadores en la pampa de Achala. Se sabe que al momento de la conquista hispánica había cientos de pueblos nativos en Córdoba. Sin embargo, estaban atravesando un estrés ecológico de magnitud, con agotamiento de recursos. La causa fue el crecimiento demográfico por un lado y un cambio climático importante por el otro. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores mediante su trabajo. El trabajo de campo es una parte del trabajo del arqueólogo. La otra parte se desarrolla en los laboratorios donde se hace investigación. Y esos materiales, cuando llegan a la ciudad de Córdoba, quedan en la reserva patrimonial de la provincia, que depende de la Agencia Córdoba Cultura, y ahí son conservados y cambiados de material, limpiados, catalogados, inventariados, para poder trabajar en la investigación. Primero se localizan los sitios donde vivió la gente en el pasado, que se llama prospección. Luego vamos a esos lugares y hacemos excavaciones. De esas excavaciones se recupera material, alguno del cual se lleva a repositorios como el del Museo de Antropología o el Centro de Investigaciones de la provincia. Allí se estudian los materiales con lupas, microscopios, difractómetros, bueno, toda una serie de equipamiento para poder conocer sus características e interpretar de esa forma la forma que tenía la gente de vivir en el pasado. Todas las personas muestreadas del norte de Córdoba pertenecían a pueblos originarios de esta región y el 8% a afrodescendientes. La sociedad en general, en principio, reconoce la importancia del trabajo de la arqueología, muchas veces desconoce cuál es el trabajo, entienden que es un trabajo minucioso, pormenorizado, existe la imagen de los arqueólogos y las arqueólogas trabajando con el pincel y el cucharín, y muchas veces va mucho más allá de eso, ¿no? Nos llevamos fragmentos de sitios para estudiar en el laboratorio y estamos meses o años excavando dentro de los laboratorios. Ustedes van a andar por los ríos, por ejemplo, pueden ver morterales, ¿no? Que son como unos agujeros en las piedras que sirven para moler. Nosotros nos regimos bajo leyes patrimoniales, nacionales y provinciales, donde los objetos arqueológicos tienen que estar al resguardo de una institución pública. Esos materiales quedan en un repositorio de la Agencia Córdoba Cultura, que pertenece a la Dirección de Patrimonio de la provincia, y están en guarda mientras nosotros los estudiamos por 2 años. Luego van a pasar a formar parte, por ejemplo, de museos locales, de museos provinciales. Nuestro museo, que es de la universidad, también tiene colecciones de trabajos anteriores, se hacen muestras. Una vez que están conservados y que se acaban las investigaciones o se terminan esas etapas de las investigaciones, los materiales pueden ser digitalizados y subidos desde datos primarios a un repositorio institucional. Nuestro repositorio institucional es Suquía,
Entonces ahí tenemos acceso a todas las colecciones, que si vieron en el sitio estaban los QR en los carteles para que las personas que vienen visitando acá el alero puedan acceder a la información que produce el equipo y está digitalizada con acceso abierto en el repositorio. Dentro de las actividades que forman parte de la tarea de un investigador está no solo venir y hacer los trabajos de campo, el trabajo de laboratorio y la escritura de los trabajos científicos, sino también el vínculo con la comunidad. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hacemos regularmente visitas con contingentes de escuelas, contingentes de la universidad, con todos los estudiantes de antropología, por ejemplo, para que tomen contacto con los sitios arqueológicos, también con personas interesadas, digamos, en difundir desde las sociedades originarias, bueno, lo que fue su pasado y su presente. Entonces, eso forma parte, ¿no?, de hacer lo que llamamos nosotros un poco arqueología entre todos. La mayor parte del territorio cordobés aún no ha sido estudiado desde la arqueología, muchas veces debido a la dificultad para conseguir permisos de excavación. Puede que Córdoba tenga historia jesuita y colonial, pero también un pasado indígena que se invisibiliza y sus vestigios se van deteriorando por acción de individuos, corporaciones y el propio Estado. Creo que la sociedad general también a veces por comportamientos, ¿no?, de individuos lo que hacen es afectar el patrimonio, ¿no? A veces puede ser una persona que se lleva una punta de flecha, una punta de proyectil, o puede ser alguien que, por ejemplo, acá en Ongamira, que la excavación está abierta, entra a la excavación y retira algún objeto. Y eso evidentemente daña porque esos objetos sin el contexto, sin ver con qué otros objetos están asociados o con qué capas sedimentarias están asociadas, nos permite interpretar la antigüedad, el ambiente o, bueno, quién hizo ese objeto. Esta es la llamada colección Rosso. Es un conjunto, los que tenemos nosotros acá, de 279 piezas que quedaron luego del robo que hubo en el Museo Ambato de la Falda en el año 2008. Es un conjunto de piezas arqueológicas mayormente que pertenecieron en su momento, en tiempos prehispánicos, a pueblos originarios de la Argentina. Las piezas que tienen más valor monetario, ¿no?, las piezas de oro, los pectorales de oro, las pipas, todo el material más finamente trabajado, el metal, eso no ha aparecido. También hay cuestiones que tienen que ver con, no solamente con los individuos, sino con las corporaciones o con el mismo Estado, ¿no?, que es que cuando no se tiene en cuenta el patrimonio arqueológico o el patrimonio cultural en general, puede ser histórico o puede ser de hace 10.000 años, como está sucediendo en muchos espacios de la provincia de Córdoba, con las cuestiones como las autovías, ¿no?, la 5 para Bachasca o la 38 de Punilla, en el cual, bueno, mucho de este patrimonio se está destruyendo, junto con otras cuestiones ambientales que tienen que ver con la responsabilidad que nosotros como sociedad debemos tener, no solamente en cuanto a los objetos, sino a qué le estamos dejando a quienes nos vayan a suceder, ¿no?, en la ocupación de la provincia de Córdoba, de estos espacios. Gran tema en Sudabú que tiene que ver con la autovía de Punilla. ¿Qué pasa en Punilla y qué pasaría con la traza de la autovía? Y mira, para que te des una idea, en Córdoba hemos relevado alrededor de 2.400 sitios arqueológicos, de ellos 700 están en el Valle de Punilla. Esto quiere decir que ha sido en el pasado una de las zonas más pobladas y dentro de ellos alrededor de 70 sitios están distribuidos a lo largo de la traza propuesta, digamos, para el proyecto de autovía.
Aquí en Ongamira se puede visitar, por ejemplo, el Museo Viajero, que es una muestra temporaria, y además hay un museo local aquí en el Valle que se llama Deodoro Roca, en honor a esa persona, donde hay una sala sobre sociedades originarias. El museo resalta la personalidad de Deodoro Roca, que es el contenido histórico. Después tiene la vida en Ongamira, que son varias piezas que se han distribuido por sectores, ya sea en la parte de la vida de la mujer, en parte de la vida de la industria argentina, en parte de la vida del gaucho viviendo en Ongamira. Las piezas que contiene la sala de Deodoro Roca son la máquina de escribir con la que redacta el manifiesto liminar de la Reforma, 4 de las múltiples pinturas que hizo Deodoro, la cama en donde nace y en donde muere él. Y lo que trato de mostrar en el museo es la parte humana de Deodoro, porque la parte académica la muestra Gonzalo Sarria en el Museo de la Reforma Universitaria o en el Museo Casa de la Reforma, y la universidad lo muestra en varios lugares. Tenemos la primer sala, que es un almacén de ramos generales, que es original de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que fue de don Casiano Lozano. En cuanto a las otras salas que tiene el museo, también tenemos un pabellón de arte que contiene una colección de 18 pinturas austríacas. También tiene una colección que le llaman Pequeña Colección Hans de Brie, que son más de 160 obras. Hay obras, por ejemplo, de Ripamonte, de Butler, de Forner. Es un museo rico en arte. Estamos en el Museo Viajero del Museo de Antropología. Este museo se viene a responder una cuestión de la localidad que siempre se cuestionó a los arqueólogos en cuanto a su trabajo, que parecía meramente extractivo. Entonces la pregunta o la cuestión siempre era ¿dónde están los objetos? ¿Por qué no vuelven a la localidad? Cuando comenzamos a trabajar, empezamos a vivir en el lugar. Al empezar a vivir en el lugar y más como antropólogos, comenzamos a crear lazos con no solamente la gente, digamos, que habita el lugar donde excavo, sino, por ejemplo, con las escuelas rurales de la zona, con la gente del museo. Y después de 12 años, bueno, hemos labrado una amistad bastante profunda con la gente del Valle, y eso también nos permite este diálogo, digamos, a veces hacer avanzar nuestro trabajo en función no solo de nuestros propios intereses como investigadores, sino también de los intereses y necesidades de la gente. ¡Ay, huesos! ¡Qué rico hueso! ¡Y piedras! Sí, acá tenemos en exposición huesos y piedras, ¿sí? Que son restos arqueológicos de las comunidades originarias que vivieron en Ongamira, en este lugar, ¿sí? El Museo Viajero viene a responder esta cuestión, esta pregunta reiterada de la localidad, de los pobladores de la localidad, y por eso tenemos una exhibición de objetos que dan cuenta de los materiales que vamos excavando y que vamos investigando, y van recreando algunos tipos de actividades que podemos ir reconstituyendo de las actividades de las sociedades pasadas en el Valle de Ongamira. Entonces, en algunos tenemos instrumentos líticos, algunas puntas de proyectiles, falanges de camélidos, por allá hay procesamiento de semillas, algarroba. Acá tenemos una recreación de un fogón que nos encontramos en sitio. Y bueno, básicamente es responder a un pedido de la localidad. Eso es lo que a nosotros nos da la importancia de por qué está el Museo Viajero acá en Ongamira.
Yo creo que eso es un poco lo que los arqueólogos intentamos responder, y cuestiones quizás también más locales que tienen que ver con identidades, ¿no? Locales, regionales, por qué el norte de Córdoba es como es, por qué el Valle de Ongamira tiene las características socioculturales y económicas como las tiene en el momento, si es importante el turismo a escala local, bueno, tratar de incentivar, fomentar, ayudar a que emprendimientos y microemprendimientos adopten la cuestión de los recursos culturales, ¿no? Del registro y el patrimonio arqueológico dentro de las ofertas que tienen para los distintos visitantes. El Valle de Ongamira tiene una actividad económica que es el turismo, entonces en función de eso y teniendo en cuenta, digamos, todos los respetos necesarios, ¿no? Para los territorios ancestrales, la idea es, bueno, apoyar el desarrollo de la gente. Es un muy buen vínculo que está teniendo el museo con la universidad a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y la comunidad completa de Ongamira está muy agradecida por todo lo que se está haciendo en el lugar, que es poniendo en valor la historia, el pasado, el presente y por supuesto el futuro del lugar. Hola, ¿qué tal, Roxana? Buen día. ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la jornada? Bien, muy bien, la verdad que bien. ¿Encontraron algo importante o...? Y sí, venimos encontrando en el sector donde están excavando ellos materiales de hace más de entre 2 y 3.000 años de antigüedad, y aquí en el otro sector de cerca de 5.000. Más antiguo ahí. Sí. Mirá qué bien, ¿no? O sea que con eso, bueno, estamos empezando a construir la historia cultural de los pueblos originarios que habitaron en este alero y claro, en la zona. Claro. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. El trabajo de antropólogos y antropólogas e investigadores de otras disciplinas en el Valle de Ongamira revela poco a poco cómo era la vida y las costumbres de los antiguos habitantes del lugar. A través de sus vestigios, los pueblos originarios vuelven a hablar y cuentan su historia. Así responden a las preguntas planteadas por los científicos y confirman o refutan mitos. ¿Son los restos humanos encontrados en Ongamira el producto del suicidio en masa de los comechingones al pie del Cerro Colchiqui ante la llegada de los españoles? La respuesta es inequívoca. Este mito que se siguió transmitiendo y lamentablemente se sigue dando a conocer en los medios, no tiene una base realmente científica o empírica. Efectivamente, Aníbal Montes encontró decenas de restos humanos, nosotros también en nuestras excavaciones, pero estos restos humanos provienen de los lugares donde la gente vivía. Antes no existían cementerios, la gente enterraba a sus muertos donde habitaba, ¿no? Como en el noroeste argentino también. Y además de eso, cuando nosotros hacemos las dataciones para conocer la antigüedad de estos restos humanos, tienen 3.000 años, 2.500 años, es decir, son mucho más antiguas que el momento del contacto hispano-indígena. Lo que interpretamos, ¿no?, de la permanencia de estas historias tiene que ver con un discurso que tiene una base, digamos, de racismo, que implica el pensar que los indígenas se extinguieron y allí murió hasta el último comechingón. Entonces, estas tierras habían quedado un desierto, sin nadie, y podían ser ocupadas y utilizadas. Cuando en realidad nosotros sabemos, hoy hay más de 20 comunidades indígenas, comechingonas, sanavironas, ranqueles, en el territorio cordobés, que vienen, bueno, de una tradición ancestral en estos territorios. Las investigaciones son concluyentes. No solo no hubo suicidio en masa, sino que los habitantes originarios permanecieron y permanecen en territorio cordobés.
De acuerdo a evidencias halladas por científicos del Instituto de Antropología dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, a partir del análisis de muestras genéticas actuales y antiguas, el 76% de los habitantes contemporáneos de Córdoba posee linaje materno indoamericano. Una proporción menor, el 16%, es de origen europeo y un 8% africano. Eso significa que por línea materna, la mayoría de los cordobeses tiene antepasados directos nativoamericanos, pertenecientes a los pueblos que habitaban este territorio desde antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI. La prueba de ello está en nuestro ADN. La experiencia de ser arqueóloga para mí es muy gratificante. Creo que es una profesión ideal para personas muy curiosas. La sensación siempre es de entusiasmo y te genera siempre más necesidades de seguir excavando, seguir investigando. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas sobre personas que vivieron miles de años atrás y sobre las que conocemos realmente muy poco. En el 2010 se abre la carrera de antropología con sus 3 orientaciones: arqueología, bioantropología y antropología social. Y hoy también ya esos primeros alumnos, algunos son profesores. Yo creo que el fin y el rol del arqueólogo es bastante complejo, tiene que ver con dar a conocer, ¿sí?, nuestro patrimonio, dar a conocer nuestra historia. Surgen nuevas cosas, te vas generando nuevas preguntas y lo que tenías pensado quizás no era tan así. Bueno, también es esa curiosidad. Y también tratar de generar conciencia en el público en general acerca de la preservación, ¿sí?, de estos espacios, de los espacios ancestrales, los sitios arqueológicos. Entre todos como que hacemos algo más integral, de poder ver una mirada hacia el pasado, hacia lo que está pasando. Para que generaciones futuras también puedan observar lo que realizaron, ¿no?, las sociedades en el pasado. Y te das cuenta que no estamos tan alejados de nuestras prácticas cotidianas con los que estuvieron antes aquí.